El alcalde Rafael Martínez, en compañía de Ingrid Aguirre, gerente de la ESMAR, entregó detalles sobre su viaje a Israel y Argentina, donde al lado del ministro de Vivienda Jonathan Malagón, buscarán una alternativa para el desabastecimiento de agua que vive la ciudad a través de una planta desalinizadora. De la misma manera, el mandatario distrital señaló que presentará en la ciudad de Rosario, Argentina, la candidatura de Santa Marta a los 5º Juegos Suramericanos de Mar y Playa. Tengo a mi lado a la doctora Ingrid Aguirre, gerente de la ESMAR, y básicamente el propósito de esta rueda de prensa tiene que ver con una salida que consideramos de suma importancia y trascendencia para la ciudad, salida que tenemos ambos a propósito de las gestiones que venimos adelantando con el objeto de resolver de manera definitiva el problema de agua en la ciudad de Santa Marta. Para generar un contexto, recordemos que durante varios años se trabajó en la estructuración de un proyecto que se denominó en su momento la APP de agua con el gobierno nacional anterior, que acogió los estudios técnicos de la Universidad de los Andes y sobre el cual se empezaron a diseñar a fase 3 Toribio y Córdoba, a fase 2 Magdalena, y quedó estructurada 100% la APP con viabilidad técnica del Ministerio de Vivienda y el Viceministerio de Agua. Sin embargo, terminó el periodo del presidente anterior y no dieron la viabilidad financiera, es decir, no se dio el compromiso de las vigencias futuras que permitían el cierre financiero del proyecto. Entre la salida del gobierno anterior, la entrada del nuevo y el cierre de la vigencia 2018, que era el plazo máximo y límite que tenía el distrito para comprometer sus vigencias futuras y poder tener en la mano la disponibilidad para ese cierre financiero de ese proyecto en el cual le invertimos mucho tiempo, sobre todo el distrito. Logramos entonces la aprobación por parte del Consejo del compromiso de esas vigencias futuras. Lo que ha sucedido desde la llegada del nuevo presidente a la fecha es que han manifestado en reiteradas oportunidades que el gobierno no cuenta con un marco fiscal de largo y mediano plazo que permita aportar el 1.5 billones de pesos que se había comprometido el gobierno anterior y que daban el cierre financiero del proyecto. Por tanto, nosotros empezamos a trabajar desde el ESMAR en alternativas. Es decir, la alcaldía no puede seguir esperando indefinidamente que el gobierno nacional nos diga qué hacer, porque el gobierno anterior nos embarcó a la ciudad, al gobierno de la ciudad, en la estructuración y en la posibilidad de financiar la solución a 50 años trayendo agua del Magdalena con una propuesta de 1.5 billones de pesos de parte del Ministerio de Hacienda, situación que nunca se dio. Y ahora este gobierno ha dicho, no tengo plata. Por tanto, algo tenemos que hacer con nuestras capacidades institucionales, técnicas y financieras. ¿Qué tenemos entonces? Unas facultades del Consejo. En reuniones técnicas con el Ministerio de Vivienda, el Viceministerio de Agua, se estuvieron explorando varias alternativas y una de ellas era la de empezar por la construcción de Toribio y Córdoba. Sin embargo, Toribio y Córdoba no solo tiene hoy la oposición del gobierno de la vecina ciudad de Ciénaga, sino que además ese proyecto no garantiza los litros que requiere la ciudad para cubrir su déficit. Sin embargo, sí demanda una inversión
importante y nos dejaría con una planta de tratamiento de aquel lado, lo que impediría alternativas como la que hemos analizado en un nuevo escenario. El nuevo escenario que hemos discutido con el Ministerio de Vivienda en la última reunión que hizo a la ciudad el ministro Malagón, donde le hemos dicho, bueno, ustedes conocen esta gráfica, el déficit de la ciudad. Nosotros hoy tenemos un déficit de 1.200, 1.300 litros por segundo. ¿Qué hemos definido con el ministro y de nuestros propios recursos? Una ruta en la que se ejecute primero la construcción de la planta del Curbal, que nos daría alrededor de 100, 150 litros por segundo. Ese proyecto está diseñado a fase 3, es decir, vamos a iniciar construcción en próximos meses. 2, la ampliación del Roble, es decir, la planta de tratamiento hoy existente, ampliando su captación y mejorando su captación y ampliando la estructura de procesamiento, podríamos mejorar en 100, 150 litros por segundo más. 3, vamos a conectar las plantas de tratamiento de Mamatoco con el Curbal, para que cuando haya agua en Mamatoco se mande al Curbal si se requiere en temporadas turísticas para el corredor turístico, o cuando no haya agua en Mamatoco suficiente y haya agua en el Curbal, haya agua en el Roble, se mande a Mamatoco. Normalmente el Roble se comporta mejor que Mamatoco, que trae los ríos Manzanares y Piedra. 4, la planta del rebombeo de Gaira, una planta para el tratamiento de agua de pozos, y una solución que se ha planteado con el ministro es mirar plantas o tecnologías alternativas como la de salinización. En el marco de esa propuesta, que se ha hecho un análisis, se ha hecho un estudio de las experiencias nacionales, regionales e internacionales, con el ministro hemos definido ir a Israel a visitar a varios gobiernos, o a miembros del gobierno de Israel, a miembros del gobierno subnacional de ciudades en Israel y varias plantas de procesamiento. Aquí está la agenda que ha propuesto el ministro. Es una agenda que ha construido directamente el ministerio, es decir, el ministerio a través de la embajada y a través de los cónsules ha logrado una agenda intensa durante 3 días en la ciudad, en el país, la nación de Israel, donde vamos a mirar estas experiencias. Nosotros actualmente, y retomando lo del cuaderno de soluciones que se había planteado desde el principio del periodo anterior, incluso cuando el exalcalde de ese entonces, el doctor Caicedo, abordó el tema de la problemática de agua en la ciudad, se planteó agua de Huachaca y planta desalinizadoras. Aquí hubo todo tipo de oposición y esa fue una idea que quedó en el cuaderno de soluciones, alternativa que estamos retomando y que esperamos con esta visita poder confirmar que esa solución es una solución viable técnicamente. De hecho, Israel, su agua toda es desalinizada, y muchas otras partes del mundo su agua de consumo es agua desalinizada. Aquí el tema está en mirar los costos de producción, de operación, de mantenimiento, y cuáles serían los niveles de inversión que hay que hacer para lograr por lo menos 1.500 o 2.000 litros cúbicos por segundo, que es lo que nosotros aspiramos. Entonces, con esta misión que arranca el día miércoles en Israel, empezamos la ruta
para la concreción de un proyecto que podría darle a la ciudad 1.500 litros cúbicos por segundo, independientemente de la temporada, si es verano o es invierno. Si usted suma el caudal que tenemos, más lo que se va a mejorar con el roble, más lo que va a dar el curval, más lo que se va a hacer en gestión de pérdida, que está en 70%, y nuestra meta de mediano plazo es llevarla a 50%, además de concretar los estudios técnicos para traer agua de Huachaca, que nos daría 400 litros cúbicos por segundo adicionales. Eso nos daría no solo nos permitiría cubrir no solo el déficit que hoy tenemos en materia de agua, sino que nos daría el agua para los próximos mínimo 20 años. Y eso es lo que podríamos hacer con los recursos que tenemos. Es decir, las viabilidades que hoy tenemos es lo que podríamos comprometerlas. Como ven, ahí son unas facultades para comprometer vigencias futuras. No son montos menores, no son proyectos de fácil ejecución. Estamos estructurando proyectos independientes y separados para empezar sus ejecuciones este año, entre otras, el de la planta desalinizadora. Básicamente ese es el objeto de esta rueda de prensa. Y lo otro, nuestra visita a la ciudad del Rosario, Argentina, donde vamos a presentar la candidatura de la ciudad de Santa Marta como ciudad que aspira a realizar los 5º Juegos Suramericanos de Mar y Playa. Tanto la asamblea de Odesur, que está convocada hace más de 2 años, como la visita a la ciudad de Israel, que salió hace un mes de un encuentro con el ministro, que va a aprovechar que está en misión presidencial también por fuera del país, y él desviaría su agenda para acompañarnos a la ciudad de Santa Marta en mirar estas experiencias. Estaban previamente a una citación judicial que tengo para la otra semana, y por la cual creo que muchos han querido especular y han querido generar ruido sobre una supuesta intención nuestra de no asistir a la audiencia, que entre otras cosas se ha aplazado en varias oportunidades, no por culpa de este servidor, sino que la audiencia tiene varios imputados, son varios abogados, y cuando falta algún abogado que no es el nuestro, la audiencia no se realiza. Entiendo que eso fue lo que pasó la última vez. Esperemos que este miércoles se realice, no sé si es miércoles, martes, no tengo muy claro la fecha, jueves. Audiencia a la que no estoy obligado a ir, va nuestro representante, nuestro abogado representante, independientemente de la decisión. Independientemente de la decisión, aquí estaremos el lunes, como siempre, al frente de nuestra agenda, o asumiendo lo que se derive de las audiencias y de todos los procesos jurídicos que tenemos producto de nuestras funciones como servidor público. De acuerdo al programa, esto es muy importante, estamos en una contrarreconciliación de este año en cuanto a su gobierno. Nos interesa saber, primero, cuándo termina el proceso completo para que SMAR pueda asumir todo este servicio, y cuándo se tiene una respuesta definitiva en cuanto al servicio de agua potable para la ciudad de Santa Marta. Respecto de estas plantas es muy interesante, ¿no? Dado eso, bueno, frente a la primera pregunta, está claro que Veolia nos acompaña hasta el 18 de abril, es decir, el 19 de abril, la administración, gestión y operación del sistema de acueducto y alcantarillado de la ciudad de Santa Marta lo adelantará la SMAR, 100% en todos sus componentes. Y lo que tiene que ver con la ejecución de todos estos proyectos, como te digo, estamos próximos a abrir licitación de la construcción del curval, estamos próximos a abrir licitación de la ampliación del roble,
Estamos próximos a abrir licitación para la gestión de pérdida y mejoramiento de la infraestructura de red, tanto de agua potable como de agua servida. Y adjudicación de los pozos. Y ya acabamos de adjudicar unos pozos. Es decir, hay proyectos que ya se están ejecutando, que se están adjudicando o que se están abriendo licitaciones. Y lo que tiene que ver con las plantas, incluso está el terreno propuesto, se han hecho gestiones en los antiguos terrenos de Glencore, de Prodeco, perdón, donde podría funcionar esta planta desalinizadora. Como ven, este es un proyecto preliminar y la decisión de avanzar a la segunda fase, ya con estudios técnicos, con un marco fiscal de mediano plazo y largo plazo del proyecto, va a depender de esta visita. Es decir, a nuestro regreso debemos tomar o debemos anunciar a la ciudad cuál es la decisión. ¿Por qué el ministerio está en esto? Ustedes se preguntarán si esto se va a ejecutar al final es con recursos de la ciudad. Porque hay una voluntad del gobierno nacional en que resolvamos el problema. Y el acompañamiento no solo es desde el punto de vista técnico, porque además necesitan revisar también esta experiencia para alternativas en otras ciudades que también tienen el mismo problema, sino que además estos proyectos pasarían por la ventanilla del ministerio, dado que la financiación de estos proyectos son con recursos del distrito, pero a la asignación de SGP saneamiento básico. Quiere decir que el gobierno concurre con el trámite. Y además a nosotros sí nos interesa que el ministerio nos acompañe en todo el proceso de diseño, construcción, porque es una tecnología que representa obviamente un desafío para el país. Ya en otros campos las nuevas tecnologías están siendo pan de cada día. Acaban de inaugurar en Cartagena una granja solar que produce 8 megavatios. Nosotros estamos a puertas de abrir licitación para una granja solar que genere 5 megavatios, que es lo que nos cuesta el alumbrado público. O sea, que construida la planta en 7 meses, nosotros podríamos decir a todos los usuarios que vamos a bajar el alumbrado público en un 80%, por decir algo, porque ya no vamos a pagar 1.000 millones mensual que pagamos, sino que esa energía nos la produce una granja solar que estamos a puertas de abrir licitación. Entonces, la respuesta a tu pregunta frente a la planta desalinizadora es que apenas vengamos del viaje estaríamos anunciando cuándo arrancamos con la segunda fase o si definitivamente es una alternativa que no exploraríamos por ahora. Alcalde, sin duda alguna, buenos días. Primero que todo el mundo se llama para sumar. Yo le hago una pregunta, alcalde, quitándole la investidura del primer mandatario. ¿Usted confía en el gobierno nacional otra vez, ahora pensando en un proyecto extremadamente caro como es una planta desalinizadora, cuando anteriormente el gobierno Santos nos viabilizó agua de Toribio y Córdoba? Viene Duque y dice que no hay plata, pero sí va a haber plata para una desalinizadora. ¿Usted sí cree que eso va a pasar antes que usted termine el gobierno y que en Santa Marta no nos prorroguen las problemáticas años tras años y que quede solo el proyecto? Es que dije ahorita que la planta se va a construir con recursos del distrito, solo que nos los transfiere el gobierno nacional producto o vía SGP. Por eso la importancia de que él acompañe, de que viabilice técnicamente el proyecto a través de la ventanilla del Viceministerio de Agua. Y además nosotros en eso queremos aunar esfuerzos. El gobierno ha dicho que no tiene 1.5 millones de pesos. Sin embargo, han incluido en el plan de desarrollo el acompañamiento a la ciudad y han ofrecido 200.000 millones de pesos a lo largo de su periodo de gobierno. 200 millones de pesos que no nos sobran. Lo que no podemos es seguir esperando indefinidamente que el gobierno diga si tiene o no tiene plata o cuánto puede poner, porque aquí cada día la ciudad crece más, los veranos son más intensos, los ríos tienen menos agua y cada año, cada temporada tenemos más problemas. Entonces, vamos a adelantar los proyectos que podemos adelantar con recursos propios. Entre tanto, se siguen estudiando alternativas con el gobierno nacional o incluso con la misma
iniciativa privada de cualquiera que diga a riesgo yo traigo agua de donde sea y la vendo en bloque a la ciudad. Son alternativas. El distrito, este gobierno ha retomado el cuaderno de soluciones, como te digo, que viene construido del periodo anterior, y vamos a mejorar las fuentes existentes, ampliando su capacidad de captación y procesamiento, sumarle lo de Huachaca y construir la planta desalinizadora. O sea, alcalde, que el distrito tiene para sostener esa planta a futuro y que nunca le toquemos la puerta al gobierno nacional. Esa es la pregunta. Sí. Alcalde, para la unidad de cifras, ¿cuánto? Usted está hablando de los proyectos, entonces háblenos de cifras, de dónde vienen las cifras, ¿cuánto van a ser para esos proyectos? Porque prácticamente el ciudadano que está diciendo lo que está diciendo que el gobierno nacional es una firma, el ministro, la campaña se lo a usted, con unos papeles que tienen directamente, pero que va a poner la plata en Samario, con impuestos y dando regalías a futuro. ¿De cuántos millones, de cuánto estamos hablando de dinero que vamos a invertir en la ciudad? Miren, ahí lo tienen el cuadro, vean. Ese es el esquema inicial de proyectos y su costo. La planta desalinizadora está estimada en 400.000 millones de pesos. Y pues los recursos para financiar estos proyectos son SGP, es decir, es lo que nos envían todos los años, con lo que se cubren obras de plan de obra de inversiones y el ajuste que se ha hecho en materia de subsidio a los estratos 4 y 3 y los ajustes que claramente se harían o que se vienen aportando en materia de tarifa. Alcalde, buenos días. Antes mi pregunta que quiero realizarle hoy, feliz día a todas las mujeres que están acá presentes, a Ingrid y a las esposas de nuestros colegas y compañeros. Alcalde, usted ahorita elaboró esos proyectos y habla, voy a mi licitación, ya será la licitación. Mi pregunta es, antes de que usted se vaya, quedan 8 meses, antes de que usted se vaya, esos proyectos en beneficio de la ciudad, ¿van a estar algunos ya funcionando o quizás todos? O ninguno. Muy bien. La ampliación del Roble va a estar funcionando, los pozos van a estar funcionando, el mejoramiento en gestión de pérdidas, gran parte de esos recursos van a estar ya ejecutados. Curval va a estar en construcción, se entrega el otro año. La planta de desalinizadora estará adjudicada y estará en proceso de construcción. Ya habrá que ver los cronogramas, si realmente es una decisión irnos por esa. Sí podemos entregar, porque es modular, podemos entregar en este periodo el primer módulo de 125 litros por segundo. Acá lo tienes. 173 litros por segundo. O sea, aspiramos este año a dejar ese módulo funcionando. Esperamos. Si no, quedará construido. Aquí lo importante es que esté diseñado, que esté avalado y que tenga los recursos. Y están las tres. Abarcará, en su momento dará entre 1.500 y 2.000 litros y se inyectan al sistema para toda la ciudad. Como te digo, ya conectada el Roble Mamatoco, podemos mandar en un cierto momento de aquí para allá o de allá para acá, porque es un sistema de redes. Entonces, ya te dije, ¿no? O sea, varias estarán en ejecución, o sea, otras estarán entregadas, unas estarán en ejecución. Alcalde, cuando se hizo el estudio de la Universidad de los Andes, habló de que el problema de Santa Bárbara principalmente es por la fuente. Ya se descartó por lo pronto traer agua de los ríos Magdalena, Tolima y Córdoba por los costos y por la situación que hay en el caso del municipio de Ciénaga. Y se está hablando de una nueva fuente que es Huachaca. Quería saber si esa fuente y las otras alternativas que se están planteando van a solucionar el déficit que usted ha dicho que tiene la ciudad. Y en el caso de Huachaca, esa agua, ¿cómo se va a traer? ¿A dónde va a llegar? Porque se está hablando de la ampliación de unas plantas de tratamiento, entonces no sé con qué rollo se van a hacer esas plantas. Muy bien. Lo de Magdalena, recuerda que lo que hizo los Andes fue darle ponderación a los caudales en invierno y verano
de los diferentes ríos de la sierra y llegó a la conclusión, a través de la aplicación de una serie de factores, que la alternativa que más puntos sacó fue Magdalena, y por eso dijeron que esa era la solución. Parece ser que detrás de eso también habían otros intereses. Un estudio que contrató Metro Agua con fin de TER, y luego apareció INASA presentando una propuesta de APP. Pero el gobierno distrital se embarcó en esa porque era la alternativa que el gobierno nacional estaba proponiendo. El gobierno nacional dijo, yo financio los resultados de los estudios que ha hecho los Andes. Entonces nosotros nos fuimos, y esa alternativa se alejaba un poco del cuaderno inicial que planteó el exalcalde, que era lo de Huachaca. Frente a tu pregunta, ya sabemos que ese proyecto no tuvo el cierre financiero del gobierno ni anterior ni el actual. Pero además lo de Magdalena está cruzado por una medida cautelar, una demanda que puso la Procuraduría en virtud a que se estudiaran las otras alternativas, es decir, a que nos devolviéramos al cuaderno de soluciones anterior. 2, lo de Huachaca no está diseñado. Ahí son bosquejos iniciales. De hecho, el mismo estudio de los Andes plantea una idea inicial. Ese proyecto, nuestra idea es contratar los estudios y diseños. Básicamente lo que se ha dicho es, se toma agua en Huachaca, se trae al Curbal, a través de 2 estaciones de impulsión o de bombeo para vencer la cuesta. Pero ese litro te daría los litros suficientes, ese río te daría los litros suficientes para no solo cubrir el déficit, sino para la proyección de la ciudad, más la planta desalinizadora, más la gestión de pérdida, más lo del Curbal por Piedra y Manzanares, más lo del Roble, nos estarían llevando a tener agua no solo para la ciudad de hoy, sino de los próximos 20 años. Bueno, buenos días, señor alcalde y a la presidenta del SMAR. A uno siempre de primaria le han enseñado en los sociales que Santa Marta tiene un periodo de sequía y de lluvia. Yo recuerdo que el hoy presidente de Colombia, Iván Duque, hablaba de un embalse para Santa Marta. Y si usted se pone a contar que aquí para la vía de la Guajira hay 3, 4 ríos, Chaca, y como 7 riachuelos, toda esa agua se pierde al mar Caribe. ¿Qué posibilidad o qué contemplación podrá usted tener de hacer ese gasto de 1,5 millones a comparar con la planta, o traer esa agua y, como hacía uno antes, cuando le tocaba, aprovechaba cuando llovía, coger agua del techo y almacenarla? ¿Qué posibilidad hay de que en el periodo de lluvia esa agua se almacene y no se pierda? Gracias. Miren, ya a estas alturas, para serte sincero, la ciudad no aguanta más estudio, porque ese estudio no está hecho, eso son ideas. Y ya ustedes han visto lo que pasa con Hidroituango, y la intervención con obras civiles de la Sierra Nevada tendrá no solo uno, sino cientos de opositores, licencias ambientales, consultas previas, y más estudio, la ciudad sin agua. Aquí tenemos que ser un poco prácticos. De hecho, estas alternativas ya están documentadas, hay proyectos ya diseñados, y lo que tenemos es que arrancar. Sin embargo, estamos acogiendo parte de tu idea, porque te estamos diciendo que vamos a mejorar el Curbal, y vamos a hacer los estudios y diseño para traer agua de Huachaca a través de 2 trasvases. Si con eso, con el Curbal, con el Roble y con la planta desalinizadora tienes el agua suficiente para la ciudad de hoy, de los próximos 20 años, y lo estás viendo ya, y lo podemos iniciar ya, ¿para qué seguir insistiendo en más estudios de ideas que sabemos de entrada van a tener oposición? Esos recursos alcanzan y están repartidos ahí, ya se los puse. Continuamos con Javier Yari, por acá por la señora Yari, y cerramos con la colega de Santa Marta de Oro. Alcalde, buenos días. Le va a pasar
Sí, señor. Yo voy a Rosario, Argentina. Voy a reunirme con los diferentes delegaciones día y medio previo a la Asamblea General, a la que sí no podré estar. Pero hemos hecho un video, hemos preparado todo el material y abordaré a todas las delegaciones y a todos los presidentes en una especie de gestión o lobby, no solo excusándome por no poder estar, pero yo creo que ellos entenderán, como lo entenderán ustedes, que este tema del agua no da espera. Es decir, podemos ganarnos la sede de los quintos juegos suramericanos de mar y playa, pero si no tenemos agua para esa fecha, de pronto no los hacemos. Entonces, esta gestión en Israel es fundamental y lo más importante, y sobre todo porque vamos con la autoridad nacional, con el ministro de la cartera, con el viceministro de la cartera del agua, y vamos a una agenda que ellos nos han propuesto, es decir, no la ha propuesto el gobierno distrital. Lo que sí está claro es que eso se hará con recursos del compromiso que nos ha facultado el Consejo de Vigencias Futuras. Pero ya he dicho, ese compromiso, la fuente, proviene del SGP que gira el gobierno nacional. Por eso su importancia en la participación, en la coordinación y en la materialización de este proyecto, técnica y financieramente. Viajo el domingo, creo que es. El Israel estaría el miércoles. Sí. No se escucha. Que a veces no es que no haya una que simplemente los consejeros, las grandes fincas, con Operativo la próxima semana. Operativo de Digamos que el distrito ha sido permisivo. Entre tanto, tenemos agua en las plantas hasta donde pueden procesar las plantas. Cuando los caudales empiezan a bajar en las plantas, nosotros empezamos ya a hacer operativos de desconexión y de control de todas esas anomalías, irregularidades que hay a lo largo de la captación. La otra semana empiezan operativos, está programado, y la otra semana empezamos a mirar todo ese tema de balnearios, venta de agua, todo lo que tiene que ver tanto por la línea del Roble como por la línea de Mamatoco, Manzanar y Piedra. Por este proyecto mediano largo plazo, la idea sería preparar un poquito cuáles son los planes de contingencia que vamos a tener para poder abarcar la problemática del agua en esos barrios donde el agua no llega, las temporadas críticas, Muy bien, mira, ya nosotros en eso hemos ido adquiriendo una experiencia. De hecho, ya están activos los planes de contingencia. Ya se están instalando tanques de 10.000 litros. Ya se están haciendo operativos de desconexión en la ciudad, en el casco urbano. Y dos, entrarían en operación todos los pozos. Ya están de hecho prendidos la mayoría de pozos. Y estamos construyendo, se acaba de adjudicar 6 pozos más. ¿Cuántos son? 9 pozos más, que entrarán en operación 45 días apenas inicia la construcción del primero, que son litros de agua que se van a inyectar al sistema. Así que el resto es campaña de ahorro, racionalización o sectorización del agua y esperar que llueva rápido. Esa es la realidad de la ciudad. Esa es la realidad de la ciudad, realidad que esperamos empiece a cambiar radicalmente este año, con 2 ejes. Primero, que asumimos la operación. De hecho, por eso ustedes han podido ver inversiones por 24.000 millones de pesos que antes se llevaba Metroagua. Y por otro lado, esperamos empezar con la ejecución de parte de estos proyectos que en el corto plazo, por ejemplo el Roble, este año lo dejamos inaugurado, que los pozos lo dejamos inaugurado, y el Curval
en construcción, pero antes de mediados del otro año estará en funcionamiento. Son nuevos litros que se suman al sistema. Y si logramos dejar en funcionamiento el primer módulo de la planta desalinizadora, si es una alternativa viable, estaríamos dando 125 litros por segundo indistintamente de la temporada. Alcalde, después de 5 años que embarcaron el gobierno nacional en el proyecto del río Magdalena, enredaron a la ciudad en un negocio que tenía realmente INASA en asocio con una dirigencia política corrupta de Magdalena. No se sienten frustrados que volvamos otra vez a los 5 años atrás, es decir, arrancar de nuevo con lo que debemos haber hecho 5 años. Y ahora tener la expectativa de que por fin podamos lograr el cometido de ese estudio de cortes desde 1991 que siga que es lo que debe hacer. Bueno, lo cierto es que la ciudad primero tenía un problema, un cáncer que nos mataba, que era Metroagua. Porque la verdad, este plan o el proyecto lo debió tener siempre Metroagua, que era la que administraba y gestionaba el sistema. Y dos, la ciudad hasta hace 4 años estaba en 550, es decir, no tenía la posibilidad de adquirir ningún tipo de deuda. Hoy no solo tenemos la operación, tenemos mejores condiciones financieras, sino que además tenemos la posibilidad de ignorar o de comprometer esos recursos a futuro. Y hoy tenemos un proyecto estructurado, tenemos varios proyectos diseñados del conjunto de inversiones que hay que hacer. Evidentemente se perdió tiempo, pero hay que decirlo, no se perdió por culpa del gobierno distrital, se perdió por culpa del gobierno nacional, que nos embarcó en una propuesta donde él hacía el cierre financiero con 1.5. Imagínate que el exalcalde o que yo apenas llegué a la alcaldía hubiera dicho: no señor, no queremos esa solución. Nos hubieran quemado vivos por despreciar 1.5 billones de pesos, creo yo. Porque si aquí no quieren linchar a uno por cualquier cosita, ahora dime si yo hubiese dicho: no señor, yo no voy a acoger esa propuesta porque no necesitamos ese 1.5 billones de pesos. Lo que no sabíamos era que el gobierno nacional, el anterior, iba a salir con nada. Ahora, no lo estoy diciendo yo. Aquí vino el presidente, aquí vino el vicepresidente, aquí vino el ministro. Aquí muchos vinieron a hacer política con eso. Pero al final nos dieron la viabilidad financiera, nos dieron viabilidad técnica, pero no nos dieron la viabilidad financiera. Y frente a esa realidad, lo que yo decía ahorita al iniciar esta rueda de prensa era: no podemos seguir esperando que el nuevo gobierno diga cuánto hay. Ha dicho claramente: no hay recursos, nuestro marco fiscal de largo y mediano plazo no nos da para ese 1.5. Apurado podemos dar 200. Quiere decir que el proyecto que se construyó a lo largo de 4 años queda ahí, quieto. ¿Qué retomamos de ese proyecto? Lo que nos sirve. ¿Qué nos sirve? Curval, que está diseñado a fase 3. ¿Qué retomamos de ese proyecto? Los bosquejos iniciales de la gestión de pérdida y el mejoramiento de las redes de agua potable y agua servida. Se retoma. ¿Qué se retoma de ahí? Todo lo de pozos. ¿Qué se retoma de ahí? Todo lo de gestión de pérdidas. Es decir, hemos retomado de ese proyecto lo que nos sirve para ejecutar ya. El proyecto sigue ahí con lo de Magdalena y lo de Toribio y Córdoba. Para algún día, algún momento, si hay la plata y hay voluntad política de quienes inciden en ese tema. Por ahora, lo que hace un gobierno, el gobierno nuestro, es retomar, como tú dices, lo que ya se había estudiado y que se había descartado por decisiones no del distrito. El distrito fue llevado, porque entre otras cosas, quien pagó la estructuración del APP fue Departamento Nacional de Planeación. Quien pagó los diseños de Magdalena fue Findeter, Ministerio, Departamento Nacional de Planeación y Ministerio de Agua. Quien pagó los diseños de Toribio y Córdoba
fue Ministerio de Vivienda. Entonces, o sea, ¿cómo tú le dices que no al gobierno nacional despreciando recursos porque tú tienes otra idea, solo que no tienes la plata? Hoy tenemos la certeza de que el gobierno nacional no tiene los recursos y nosotros por lo menos tenemos ya las autorizaciones del Consejo para comprometer nuestra vigencia futura. Alguno me podría decir, no la haga, no lo haga, no lo comprometa. Siga la ciudad esperando no sé qué, que cambie el clima, el cambio climático y se revierta y ahora ya no haga más sequía sino más lluvia, no sé. O sea, yo tengo que hacer algo, porque no puedo decir, no, que este es mi último año, entonces yo mejor ya en esto no me meto. O sea, si estoy probando y estoy diciendo que dejo no solo unos nuevos litros en el sistema, sino que además dejamos en ejecución unas obras para el déficit de hoy y más. Es decir, dejamos el agua contratada para la ciudad de los próximos por lo menos 20 años. Señor Hernández, bueno, la cuestión de la planta desalinizadora siempre se ha manifestado aquí en Santa Marta a lo largo de las administraciones anteriores. Siempre se ha anunciado ese proyecto que se va a llevar a cabo una realidad. ¿Cuál es el director de ese proyecto? Bien éxito, tiene bastante agua, bastante mar. Quiero que me oriente de esta manera. Entonces le podría decir que la alcaldía de Santa Marta le dice adiós a proyectos del río Magdalena, Toribio y Córdoba y se centra en la construcción de una planta desalinizadora para acabar con un problema externo de la falta de agua. No, nosotros le decimos a lo del río Magdalena, por ahora, quieto, porque necesitamos resolver nuestro problema ya. Pero ojalá en algún momento se den las condiciones financieras, porque la verdad, el cambio climático es una realidad. Y sea hoy, mañana, en 10 años, en 20 años, en 30 años, los ríos de la sierra van a tener menos agua. 2, de pronto a esa fecha, en 20 años, 30 años, sea discutible si vale la pena hacer esa inversión en un tubo para traer agua del Magdalena o sea ya más barato desalinizar agua, porque lo que está claro es que el mar si no se nos va a acabar mañana. Entonces, es lo que vamos a mirar esta semana. Si esta semana tenemos claro que los costos de producción, de operación y de mantenimiento de una planta desalinizadora están bastante cercanos a los costos que hoy manejamos con el agua superficial, nos vamos con la planta desalinizadora. Así haya una pequeña diferencia que habrá que darle trámite ya desde una empresa pública. Aquí no tenemos desde la empresa pública el interés de renta, que seguramente no te lo va a hacer ninguna empresa privada, porque esto es sencillo. Si tú gastas más en la producción y la tarifa está arreglada, ganas menos. ¿Sí me hago entender? A nosotros aquí no nos interesa ganar recursos, nos interesa es que haya agua para todo el mundo. Por tanto, si los costos son cercanos, aún estando por encima, y está claro que podemos operar, que vamos a tener el soporte técnico y que no vamos a construir una planta que en 2, 3, 4 años esté obsoleta y no esté dando los niveles de producción que debe producir, porque por eso vamos a la Meca. En Israel primero hubo planta desalinizadora y después hubo Estado. Es decir, no vamos a ver la planta de San Andrés, no vamos a ver la planta de Aruba, no vamos a ver la planta de varias ciudades del Caribe que nos han propuesto ir a ver. No, vamos a ir a la Meca y donde realmente han logrado producir agua desalinizada. De ella viven. Bueno, vamos a ver cómo es que lo están haciendo. Muchísimas gracias, colegas, por haber asistido a la rueda de prensa. Bueno, muchas gracias. Sierra Diseños y Bordados Digital pone a su disposición una amplia gama de equipos con la más alta tecnología de punta y con los estándares de calidad para desafiar la creatividad y poner a volar su imaginación. Bordamos a nivel industrial, colegial, empresarial,
hospitalario y deportivo. Desde Santa Marta para el mundo. Si de diseño se trata, nosotros somos su imagen corporativa. Estamos ubicados en la calle 16, número 559. O llámenos al 311-404-6465. Roberto Sierra los atiende. El detalle especial y para toda ocasión lo encuentras en Azabache. Sí, en Azabache, la casta del cuero en Santa Marta. El almacén que tiene un completo surtido en bolsos para damas en todas las marcas, tamaños, colores, estilos y diseños exclusivos o personalizados. Ah, y para el hombre decidido y de negocios, maletines ejecutivos, billeteras, correas, monederos, manos libres y accesorios en general. Visítanos en la carrera sexta con calle 21, local 2. Azabache, la casta del cuero en Santa Marta. Oye, amor, ¿tú pagaste el impuesto predial? Se me olvidó. Ahora hacer tremenda cola en la alcaldía. Pero papá, como tú sabes, Santa Marta está cambiando y la forma de pagar los impuestos también. Con la nueva aplicación Tributos SM podrás consultar y pagar tus impuestos sin necesidad de irte por allá. Ahora, en el lugar donde te encuentres y desde tu celular, con la app Tributos SM, puedes consultar y pagar tus impuestos. Descarga ya la app Tributos SM, con la que todo es más fácil, rápido y seguro. Una alternativa más para que sigas contribuyendo al cambio de tu ciudad. Santa Marta, Alcaldía del Cambio. Talento Caribe Fútbol Club, cantera de glorias, tiene abiertas las inscripciones para niños y jóvenes de 2 a 17 años. Prácticas de lunes a viernes en el Country Club Santa Marta. Contamos con una completa implementación deportiva para un óptimo rendimiento y entrenadores altamente calificados. Trabajo personalizado en cada categoría. Proceso de enseñanza técnico-táctico. Preparador de arqueros. Preparador físico. Ofrecemos un amplio portafolio de servicios en psicología y clínica deportiva. Asistencia médica especializada en caso de accidentes. Para mayor información, comunícate ya al teléfono 300-830-4061. Talento Caribe Fútbol Club, una escuela que marca la diferencia hacia una proyección internacional. Apoya Innovar Publicidad.